Yo soy tu la amigo, casa Lilia. matriz Anótame por ahí está, un número. Con está nosotros entre las está. top 10 y está en Londres, sí. Ah, bueno. O sea que ustedes van a hacer una especie de branch para la región. Correcto, somos del lado de Panamá, es acá, Moore, Panamá. Con Vas nosotros a está el estar bien. ingeniero Javier Castillo, Lilia Liu. No sé si te acuerdas de él. Sí, cómo no, ¿cómo estás, Javier? Responsable de Tuvimos varios de tus problemas, porque yo desde el principio estoy recordándole a los oyentes e indilgando la responsabilidad de que él fue uno de los que trajo a Microsoft acá y eso pues te ha traído mucho trabajo también, Claro, claro, tratando de reparar el desastre. claro. Se quedó callado. No, Eh, de hecho estaba hablando es- animadamente con el teléfono, con el micrófono apagado, como siempre, ¿no? bueno, perfecto. No ayuda si tiene No, el... no ayuda, no ayuda. Qué gusto escucharte, Lilia. Qué gusto. ¿Cómo no? Oye, Lilia, nosotros queríamos, bueno, primero que todo, ahí tenía Camilo Coronado. Camilo, ¿tienes la canción por ahí? No la quitaste, porque estamos hablando de música antes de hablar contigo. No Ok. vamos a hablar de música, por supuesto, no vamos a desaprovechar el tiempo que tenemos con una persona tan importante como Lilia Liu, pero sí me llamó estábamos oyendo, creo que era a Miguel Bosé. ¿Qué te gusta esa música, Lilia? Sí, claro, era de nuestra época, ¿no? Ay, Dios mío. Exacto. Creo Lilia se ve joven, pero no voy a decir que no lo es. Digamos que tiene unos años menos que nosotros, para ayudarte. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tratamos de tener una canción para cada uno de nuestros contertulios recurrentes. ok. Entonces ya hemos encontrado la tuya. Oh, Vamos a usarla cada vez que hablemos contigo. Bueno, Lilia Liu, como se acaba de presentar, pues es CEO de Yaso More Consulting, que ahora se va a denominar así, y está con nosotros porque, como ya les había dicho en otras ocasiones, Lilia Liu es asesora de gobiernos, entidades gubernamentales, de entidades privadas, ha sido presidenta de ISACA, que es la Asociación de Auditores de Sistema del Mundo, y pues es una persona que recurrentemente está muy pendiente de lo que pasa en el mundo y también es muy consultada sobre las diferentes situaciones. Y hoy vamos a hablar de fraudes informáticos de alto nivel. Y yo estaba viendo ayer, creo que un buen amigo en España estaba poniendo que pues eso está al alza, Lilia, en estos días. La cosa de eh, no solamente robarse información, sino también eh, utilizarla para fraudes se ha puesto como el pan de cada día. uy, sí, hemos tenido muchísimo trabajo, todo lo que es el tema de fraude informático y obviamente los abogados están requiriendo todos estos recursos para apoyar a sus clientes en las denuncias que están realizando a nivel de fiscalías o presentando como prueba ante los juzgados, ¿no? A pesar de la pandemia existente, ¿no? Esto, ¿por qué se ha ido incrementando? A mayor cantidad de gente utilizando los sistemas tecnológicos, el teletrabajo, va a haber más riesgos, va a haber más personas malintencionadas utilizando las vías digitales o electrónicas para cometer sus actividades delictivas, ¿no? Y eso es en todos los sentidos, no solamente cometiendo fraude cibernético directamente, sino utilizando el medio, ¿no? Habría que ver exactamente cuál es la tipificación del delito. Si es un robo, un hurto, un homicidio, un secuestro, lanzar información a través de las redes sociales para dañar la reputación de una persona, utilizar el Wi-Fi para poder interceptar comunicaciones y poder hacer uso indebido de la data de otras personas, buscando la vulnerabilidad existente
en esas vías de comunicación. Y obviamente muchas personas por descuido no toman las medidas preventivas para poder asegurar su ambiente tecnológico y de la información, ¿no? Por ejemplo, tú estás en la casa, pero no te das cuenta que dejaste accidentalmente la máquina. Tú no sabes si de repente dentro de la familia alguno de los muchachos se pone a jugar con eso. O de otra manera, utilizas un Wi-Fi tipo público sin seguridad para poder transaccionar. Haces tus movimientos por la banca en línea a través de un Wi-Fi público. En ese Wi-Fi público muchas personas pueden browsear la comunicación y pueden aprovecharse de esa vía para poder, a sabiendas que estás realizando alguna transacción de banca en línea o lo que sea, los bancos siempre recomiendan a sus usuarios que no utilicen Wi-Fi público, pero aún así hay mucha gente que todavía se presta para eso, y eso es un poco de docencia, un poco de capacitación. Muchas personas desconocen eso, los riesgos a los que se exponen, ¿no? Lilia, una pregunta, de hecho son dos preguntas en una. En tu experiencia, ¿cuál es el delito informático que más se ve en nuestro país en los últimos años, digamos, o ahora, pues? ¿Y cuál tú crees que es la principal preocupación a futuro, la principal amenaza que tú ves en el horizonte? Ok, es que no es delito informático per se, es qué estás cometiendo. Robo, un homicidio, un secuestro. En la mayoría de los casos, de lo que yo he visto, es manipulación de información. Eso es lo que yo más he visto para fraude, ¿no? He visto mucho fraude, también ha habido daños reputacionales. Esos son delitos que se van por la línea de calumnia e injuria para desmeritar la labor que ha realizado tanto una persona muy importante dentro de una organización, ¿no?, como una compañía. Por ejemplo, es que ahí hay como un feedback que estoy notando. No sé, creo que tiene que ver con la posición de tu micrófono, Lilia. Sí, no, es que estoy desde el teléfono. Ah, claro, esa es parte del problema. Pero no te preocupes, sale bien filtrado al aire, así que tú sigue sin problema. Ok, yo pensé que era alguien que tenía el teléfono. Sí, yo sé que estás pendiente de que alguien se meta en la conversación. No. Está viendo, Javier, que la deformación profesional, todo el mundo está en lo suyo. ¿Cómo que deformación? Ella está clara en la amenaza. Bueno, por lo mismo, alguien se mete. Ando medio arisca, porque también a veces, entre más importante eres, más está la envidia, el celo y otras personas que te quieren hacer daño. Entonces he tenido ese tipo en referencia a tu pregunta, Javier, he tenido esa cantidad de casos que estamos manejando. Por ejemplo, tenemos una compañía que tiene un producto. Ese producto, una persona malintencionada en Chorrera o en Arraiján, mandó un video y lo lanzó en redes sociales, y eso le generó un impacto espantoso, que esa comida estaba podrida, que la manufactura de eso estaba mal, o sea, y investigar eso, no sabe de quién es, porque eso se circuló a través de WhatsApp. Alguien lo captura de WhatsApp y lo sube a redes sociales. Y ahí hay un tema reputacional que puede... Exacto. Lidia, yo quería acotar eso, siguiendo la línea de la pregunta de Javier. Es que no estamos hablando de fraudes cibernéticos de bancos o de instituciones enormes en el mundo. Estamos hablando de temas
de que en algunos casos terminan hasta en crímenes porque alguien quiere enlodar tu reputación a través ya no solamente de las redes sociales, sino de correo electrónico, de página web, y ese tipo de cosas terminan siendo investigadas en muchas ocasiones por el Ministerio Público. Exacto, pero desde que llegue allá, la empresa o las personas deben contratar un perito para que ayude a guiarle en la recabación de evidencia lo más que se tenga, ¿no? Entre más fresco, mejor. Entre más deja que pase el tiempo, más cuesta trabajo ubicar la fuente, ¿ok? Entonces, en los temas tecnológicos es importante tener la información más fresca posible. En estas situaciones muchas veces ponen la denuncia, no saben, por ignorancia, esperan que el Ministerio Público responda, pero ellos no tienen ni el personal especializado en estos temas, y muchas veces eso queda como en una cola de espera. ¿Sí? Esa cola de espera que se puede tomar hasta 4 o 6 meses hasta que lo atiendan. ¿Por qué? Porque ellos están atendiendo otras cosas que para ellos consideran que es mucho más importante que este tipo de situación, ¿no? Entonces, lo ideal es la contratación de un perito informático que no solamente vea el tema tecnológico, sino que vea todo. El perito informático hoy en día es una persona que tiene idoneidad para hacer el análisis de los datos, para hacer el análisis de la trazabilidad de la información, dónde se originó, qué pasó, quiénes participaron y por qué recibió ese mensaje o esta información alterada. ¿Okay? Entonces, tiene la capacidad para poder hacer ese tipo de análisis y no concentrar solamente en el aspecto de el hardware y el software, es el entorno, es como si ya contactaras un investigador, es un investigador tecnológico, el que te va a ayudar a orientar parte de eso y tiene que hacer un informe y el informe es el que se debe presentar en conjunto con la denuncia que se vaya a colocar en la fiscalía en caso de que sea un delito, ¿no? Para más allá de juzgado, ya eso va por otra fase, ¿no? Eso va por una fase de aseguramiento de pruebas, etc. Y se tiene que solicitar el permiso por parte del juez que está llevando la causa, donde él va a admitir o no la solicitud que va a hacer, porque eso se hace a través de un abogado, ¿no? Va a admitir o no la solicitud que va a pedir el abogado. Aquí es donde entra un elemento importante. El abogado debe reunirse con el perito y con la víctima o la persona afectada para saber todo el entorno y cómo lo va a orientar. A veces una prueba que necesita un abogado escrito, el juez probablemente no la admita y puede quedar el delito impune. Quiere decir que no hay castigo, ¿no? Entonces, eso es más o menos explicado de una manera más... o sea que es importante cómo recabar la prueba y presentarla para que no se caiga un caso, por ejemplo. Es correcto, es correcto. Con eso, Javier. Sí, Lilia, y por ejemplo, si yo soy una persona, yo soy dueño de una empresa y yo estoy viendo a futuro y yo te pido a ti, dime de qué me debo proteger a futuro o cuál sería la principal amenaza, o tú no ves una evolución muy dramática en los próximos años de las amenazas que tenemos ahora mismo. Sí, claro, uno tiene que más o menos ver qué está pasando en el mercado, ¿no? Afuera. Están ocurriendo más de un lado que de otro. Si yo soy un empresario
yo lo que tengo que hacer es lo primero que tengo una empresa, soy una persona que estoy en crecimiento y pasó la pandemia, ¿ok? Lo primero que tengo que hacer como empresario es reestructurar mi plan de trabajo, porque ya no va a ser igual que hace unos meses. Todo cambió. Necesito ahora el distanciamiento, tener el protocolo de higiene, tengo que tener condiciones adecuadas para mis empleados, qué empleados se van en modalidad remota, qué empleados no van a estar en modalidad remota y van a estar presencial, cuál va a ser el horario de trabajo. Ese es mi nuevo plan de la nueva modalidad, para estar de vuelta a la nueva normalidad. Cuando yo tenga ese plan de trabajo, entonces yo me siento a hacer una evaluación ¿ok? La evaluación de riesgos me va a permitir identificar aquellos puntos vulnerables en términos de tecnología. Si tengo, por ejemplo, 100 empleados en modalidad de teletrabajo, yo tengo que garantizar que esos empleados no vayan a tener ninguna situación en relación a alguna fuga de información, alguna situación con aspectos de flujo de datos, la señal, si tiene o no internet de cierto ancho de banda. Yo tengo que identificar también ese empleado, cuántas personas viven en su casa, en qué lugar vive, qué pasa si le roban su computador, el computador tiene información de la empresa, cuáles son las medidas, qué debe hacer, qué sucede si alguno de los colaboradores sale, ¿cómo se llama? Positivo. Positivo, COVID, va a reemplazar. Esos son los temas que tiene que evaluar Claro, ¿no? Tiene mucho sentido. La evaluación de riesgo va en base al nuevo plan de trabajo. Ya no puedo utilizar la misma evaluación de riesgo que utilizaba anteriormente. Yo tengo que ver todas las posibles aristas o situaciones que puedan ocurrir. Por ejemplo, otra de los riesgos mayores que han habido en los últimos meses es que como ha habido reducción de personal y reducción de jornada de trabajo, entonces ahora la concentración del trabajo está sobre ciertos empleados. Entonces hay empleados que están ejerciendo 2 funciones a la vez. Yo tengo que medir el riesgo en base a esa concentración de funciones. ¿Por qué? Porque ahí es donde puede haber fraude, posiblemente, aunque la persona tenga 7, 8, 9, 10 años de laborar en la empresa. Y los temas de fraude es donde se dan cuando ya la persona tiene más de 5 años de empresa. Como hay una situación de hambre a nivel mundial, que también afecta, ese hambre afecta también los hogares, las empresas, entonces va a haber mayor necesidad. ¿Y la necesidad qué significa? Que si yo no mido las consecuencias de eso, va a haber, se crea lo que es la oportunidad. Y si el empleado tiene una necesidad y la oportunidad de cometer un fraude, ahí es donde puede entrar una situación que puede comprometer a la empresa, ¿no? Entonces, van a haber muchas aristas, muchos detalles, pero es imposible comentárselas todas en una sesión en radio, ¿no? Habría que analizarlo. No, pero me parece que queda claro, por lo menos, en la estructura del análisis, ¿no? Ya de ahí en adelante en una sesión contigo, lo que se ve, lo que tú traes a la mesa es esa experiencia personal y de la estructura de la organización a la que tú perteneces, ¿correcto? Sí, porque por ejemplo en las evaluaciones de riesgo uno tiene que sentarse y que, ok, desde el punto de vista de yo, como dueño de la empresa, ¿qué debo hacer? Pero también tengo que ver desde el punto de vista del empleado. El empleado se siente amenazado, siente que lo van a votar.
y como lo van a votar, entonces tenemos dos figuras. O se queda en el COVID, en el letargo, o es mucho más productivo. Y nosotros nos hemos encontrado con muchas figuras, ¿no? Hay empleados que han sido muy buenos en teletrabajo, como hay empleados que no son para nada productivos en el teletrabajo porque tienen situaciones socioeconómicas internas en sus hogares. No es fácil para un empleado que ha estado toda su vida trabajando fuera de casa a tener que trabajar dentro de su casa con muchos problemas. Por ejemplo, los hijos consumen mucho tiempo, sobre todo si son menores de edad, ¿no? En las clases virtuales. Pero si es un empleado que tiene hijos en escuelas públicas y la escuela está cerrada, ¿cómo tú haces? ¿Cómo tú le vas a explicar a ese empleado si tiene hijos de la casa y no saben qué hacer? Entonces, necesitas trabajar también en aspectos de salud mental con esos colaboradores, porque todas esas cosas afectan directamente sobre el rol y el desempeño. ¿Qué pasa si el niño que tiene se porta mal o es muy hiperactivo y empieza a jugar con el del empleado que tiene en la casa? Y si no se tiene las medidas de seguridad en ese computador, entonces el niño puede inclusive hasta realizar transacciones. Si es un empleado que trabaja con temas de pagos y ese tipo de cosas, puede realizar transacciones hacia otras cuentas de una manera accidental. Entonces todos esos temas hay que evaluarlos y sentarse con cabeza fría y analizarlos, ¿no? Y muchas veces los empresarios están en ese momento pensando cómo van a obtener su ganancia, qué voy a hacer con la compañía, cómo voy a hacer para pagarle a los más de 100 empleados que tiene la empresa. Su mente en ese momento está viendo cómo sobrevivir, porque eso es un tema de surviving, pero ese surviving tiene que tener la capacidad de ser resiliente y aceptar la situación y que no solamente la suma él solo, sino que él tiene que tener la capacidad de distribuir ese riesgo. Ese riesgo tiene que tratar de llevárselo también a cada uno de los empleados. El tema de capacitación va a ser importante y va a ser todo un reto. Por ejemplo, muchas empresas cuando pasó esto no tenían siquiera computadores para que los empleados se los llevaran a la casa. A última hora muchos compraron, otros tuvieron que decirle, bueno, chao, nos vemos hasta que abran el bloque que corresponde, y otros han sido mucho más agresivos y decir, ¿sabes qué? Nos vamos a estar comunicando por tu celular y a través de tu celular tú vas a tener las plataformas digitales para que tú puedas mantenerte en contacto con nosotros, ¿no? Entonces el empleador le toca ser innovador, le toca ser creativo para reinventarse, ¿no? Negocios que anteriormente necesitaban de la parte física, hoy en día han tenido que innovar con muchos temas tecnológicos. Entonces, cuando vas a innovar en temas tecnológicos, también tienes que pensar en los temas de riesgo. Y muchas veces no piensan en los temas de riesgo porque dicen, eso no va a pasar, eso no va a suceder, yo no necesito un antivirus, yo no necesito monitorear a los empleados, pero tú no te das cuenta de todo lo que puede suceder posteriormente, ¿no? Lilia, regálame un minuto para irnos a un cambio comercial, porque tengo como 4 preguntas para hacerte todavía si tienes algo de tiempo con nosotros. Me gustaría saber cuando volvamos de la pausa qué tan arriesgado es este tema del teletrabajo, porque, por ejemplo, nosotros aquí en la emisora es un poco complejo para el invitado que quiera ir a la emisora ir a una cabina de radio en este momento. Entonces, no nos queda otra que contactarlo, ya sea uno solo desde la cabina o desde afuera, como estoy haciendo yo ahora mismo. Y eso prácticamente, si ves los canales de televisión,
de Panamá, para no irnos lejos, te vas a dar cuenta que hay 1 o 2 presentadores y el camarógrafo está como a 5 metros o más de distancia y no hay más nadie en el estudio. Correcto. Precisamente por la situación. Entonces, cuando regresemos me gustaría que nos hables un poco sobre eso. Son las 10:36 minutos, hacemos una pausa de 45 segundos y regresamos aquí en La Mañana Ancon por Radio Ancon. Radio Ancon. Hey Manuel, ¿qué hay? Nada, queriendo renovar la casa, pero no hay plata. Hermano, eso no es problema. Anda a la Financiera Popular de Panamá, que ahora renovó su sistema para otorgar préstamos de toda clase, con diversas garantías, especialmente para jubilados, pensionados, empleados públicos y privados. No lo pienses más y ve a Financiera Popular de Panamá, ubicados en calle 50, edificio Solendec, junto a las oficinas de Avianca. Teléfonos 263-2405 y al 6795-9069. Fax 223-2473. Financiera Popular de Panamá. Servicios personalizados con respuesta inmediata. Entrena en casa con la mejor plataforma fitness de Panamá, Power Club Gold Premium. Más de 45 clases semanales en vivo. Disfruta de clases para niños, yoga, baile, entrenamiento funcional, clases para adultos mayores y mucho más. Suscríbete por 25 balboas mensuales y apoya a los instructores de nuestro país. Power Club Gold Premium. Los mejores entrenamientos en vivo en tu casa. Panamá nunca se rinde. Yo entreno en Power Club. Radio Ancon. Sigue @Radio Anconpa. Información veraz. Información veraz. Estás escuchando La Mañana Ancon. Son las 10:37 minutos de la mañana. Esta es La Mañana Ancon por Radio Ancon. Nos acompaña como casi todos los miércoles de tecnología el ingeniero Javier Castillo. Estamos entrevistando a la ingeniera Lilia Liu. Ella es CEO en Panamá de Moore Consulting y es especialista en temas de seguridad informática y todo ese mundo que está alrededor de la auditoría de sistemas y todo aquello. Y estamos hablando de fraude informático. Y Javier preguntaba más temprano cómo prevenirlo, pero ahora me quedo pensando también que si bien es cierto en este momento muchos bancos, por ejemplo en Panamá, tienen a su personal en casa, algunos están llamándolos de vuelta porque se han encontrado con problemas de seguridad, problemas de temas de asistencia, temas de, bueno, prefiero tener a la gente y mirarla, a ver qué están haciendo, que estén en su casa y sabrá Dios qué están haciendo. Pero eso va a crear evidentemente problemas de seguridad a largo plazo que me imagino que los fascinerosos pueden estar estudiando en este momento. Claro, por supuesto. La idea es que el banco tenga la capacidad, y de hecho por regulación bancaria, los bancos tienen que tener la capacidad de monitorear todas las actividades o las transacciones que se realizan de manera electrónica. Y por regulación bancaria también tienen que monitorear a sus empleados, porque hay una ley que es la ley 23 relacionada con el tema de blanqueo de capitales, que habla sobre conocer a tu cliente, conocer a tu empleado y conocer a tu proveedor. No es solamente el cliente, también tienes que conocer a tu empleado y a tu proveedor. Y cuando se refiere a eso, tiene que ver con sistemas que tú tienes que implementar dentro de la banca para saber a qué hora se conecta, qué hizo al momento en que se conectó, a dónde accesó, qué información sustrajo, qué información consultó, editó, modificó. O sea, todo eso tiene que estar registrado en los sistemas mediante un formato que pueda ser trazable, ¿no? Ayer vimos que arrestaron al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, porque él hizo una acusación a un diputado del Polo Democrático, que es el partido de izquierda de Colombia, y los jueces le dieron la vuelta al caso y lo terminaron acusando a él por fraude de pruebas, y eso se logró gracias a la interceptación de llamadas y de correos electrónicos. Cada vez está más utilizado el hecho de recurrir a la auditoría y al seguimiento informático
para llegar a la verdad en cuanto a casos. Correcto, es correcto. La auditoría informática es una especialidad que tiene muchas personas, bueno, no te digo de que es una carrera, es prácticamente como si estuvieras medicina, ¿no? Es como la medicina, pero dentro de la medicina vas a encontrar muchas especialidades, ¿verdad? En la auditoría informática es similar, o sea, tú eres un médico tecnológico, pero tu especialidad va a depender de lo que tú sabes hacer. Por ejemplo, eres experto en temas de base de datos, ya tú necesitas a alguien que sepa de base de datos. Eres experto en temas de infraestructura, temas de Windows, temas de Unix, de Linux, de Apple. No todo el mundo conoce de plataformas Mac. Tienes que buscarte un especialista que sepa de eso. En la banca existen sistemas con plataformas tipo AS400, porque hubo una época en que se vendía mucho este tipo de plataformas bancarias. Y cuando hay una situación así, ¿a quién buscas? Tienes que buscar al especialista que sabe de AS400, que ha tomado entrenamientos en esa materia. Entonces, la auditoría informática está basada sobre unos estándares internacionales que se han estado desarrollando a nivel de la industria, que es el COVID. El COVID es un estándar internacional para todo lo que es control interno en tecnología informática. Y ese estándar... Aclaremos que es con B labial sonora, no con V, ¿ok? Correcto, es con B de burro, no con V de COVID, de esta cosa del coronavirus. Y, ese COVID ya está desde el año 1900, creo que por el año 1998, ¿no? Y se han estado entrenando muchas personas en este tipo de estándar, que él reúne todos los ISOs 9000, 27000, 32000, o sea, él recoge todos los ISOs del mundo y los acopla y los amolda a la organización. Por ejemplo, mucha gente pregunta, ¿y que el COVID lo puedo aplicar a una empresa pequeña? Sí, por supuesto, porque él se va a ajustar al tamaño de tu organización, independientemente si sea pequeña, mediana o grande. Y asimismo también hay una serie de reglas que tú debes, él te las va a presentar y tú te amoldas a esas reglas, ¿no? Él no te va a decir que tienes que cumplir con eso, pero él te va a generar las guías necesarias para que tú puedas hacer las revisiones apropiadamente, ¿no? Sí, porque los textos de ISO son casi inmanejables, ¿no? A mí me parece que la gente, como digas, que hace los esfuerzos como de COVID, entre otros beneficios, es que te traducen a lenguajes más manejables lo necesario para poder cumplir con esos estándares, ¿verdad? Es correcto. Lo que pasa es que el ISO, si tú te sales de alguna de las cosas que menciona el ISO, ya tú tienes algo que le llaman la no conformidad. Tienes una no conformidad y la persona que lo audite va a decir, mira, estás incumpliendo con esto. Pero en el caso del COVID no sucede así. Tú vas a ajustarlo en cuanto al tamaño y modelo de tu negocio, ¿no? Y él inclusive te permite a que él te va a tirar la guía completa, pero tú puedes ajustar, puede que tomes algunas ideas porque tú consideras que en ese momento tú vas a asumir el riesgo, pero ya sería bajo tu asunción de poder asumir o no el riesgo de que eso pueda suceder. Y eso queda a tu criterio, porque probablemente en tu criterio tú pudiste haber medido que eso no va a pasar, eso no va a suceder. Nadie supo que la pandemia iba a suceder. Oye, Lilia, contemplado. No te voy a dejar ir sin hacerte la pregunta del $1.000.000. Hace unos meses, el viceministro de la presidencia mostró unos contratos supuestamente falsificados que terminaron en el Ministerio Público, y no voy a entrar en grandes detalles para no meterte en problemas, pero yo me quedé pensando, pero hoy en día
debe ser fácil dar con la trazabilidad de un documento que no está en papel, que circuló por internet como una foto o un PDF. ¿Eso es así? Sí, es que muchas veces se encuentra uno con documentos, pueden ser falsificados. Ya ahora hay tanto Photoshop, hay tanta información que uno puede hacer fotomontaje, pero ahí es donde está la habilidad del perito, que le toca hacer la investigación, ¿no? Si eso es verdadero o es falso. Y eso se puede ver por el origen de la documentación, ¿no? Si existe en papel o no existe en papel, si fue firmado o no fue firmado, si salió o no salió del buzón de correo electrónico, en caso de que es digital, ¿no? Y está la palabra de la persona contra lo que aparece en los sistemas. Eso es. En las pericias se verifica eso. Pero me ibas a hacer la pregunta en relación a la radio, ¿verdad? Y las emisoras. Sí, y a los medios de comunicación, que ya ha pasado en otras partes del mundo que los medios de comunicación han tenido problemas de información fraudulenta. Ok. ¿Y qué realmente te interesa conocer para ver si te puedo orientar? No, lo que pasa también es la forma en la que se trabaja. Uno trabaja con información fidedigna y trata de utilizarla de la manera más rigurosa posible. Pero a veces lo que está sucediendo es que 2 o 3 agencias toman la información que no está blanqueada, para llamarle un nombre, y termina todo el mundo reproduciendo algo que no es real. Entonces, en un momento donde los medios de comunicación están trabajando en su mínimo, qué tan arriesgado es que pues se tomen decisiones basadas en una información que es difícil de comprobar. Por ejemplo, te doy un dato. Nadie sabe dónde está el rey de España, pero todo el mundo dice que sabe dónde está. Uh-huh. Entonces, bueno, para los medios de comunicación eso es complicado. Para los medios el rey emérito, pues. Sí, para los medios de comunicación yo les aconsejaría siempre la fuente, de dónde la sacaron. Eso es lo más importante. Y eso no solamente a nivel de las emisoras y los medios de comunicación, sino a nivel de las mismas empresas. Porque a veces llega una noticia a una empresa y lo primero que hace el área de comunicación corporativa es lanzarlo. Y cuando van a ver, no, era fake news. Entonces es importante saber la fuente, de dónde la obtuvieron y si se equivocó la otra fuente, que luego ustedes la reprodujeron, bueno, así mismo se va. Entonces ustedes tienen que tener los mecanismos apropiados para también retractarse, ¿no? Si fue un error, hay que decir que fue un error posteriormente y no mantenerse con una información errada, porque eso sí, realmente para un medio de comunicación eso les puede golpear mucho la reputación y la credibilidad. Claro. Mira, ya van 3 o 4 noticias que son fake, entonces ¿de dónde la estás sacando? No, yo la saqué de fulanito de tal, pero fulanito de tal, ¿de dónde la obtuvo? Él también la replicó de otro lado. Entonces es muy importante conocer de dónde provino la información antes de publicarla. Entonces el periodista tiene un reto importante de aquí a los próximos años y es saber cuando va a obtener algo, tiene que ser información lo más certero posible. Porque nosotros hemos visto a veces que se forma un bochinche en redes sociales o si no en algunos periódicos de la localidad. Pero entonces la credibilidad del periodista está ahí, en saber que la fuente de información donde él investigó eso es lo más certero posible. Y si no, y si se equivocaron, tienen que decirlo, o sea, tienen que mencionarlo algún acápite del escrito o de radio, ya sea, y que bueno, la información que se publicó no es real, nosotros la obtuvimos de tal lugar, ¿ok?
Lilia Liu, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la mañana Ancon por Radio Ancon. Como siempre es un placer escucharte y que nos compartas pues con amabilidad tu conocimiento. Lilia Liu es la CEO en Panamá de Moore Consulting y es experta en fraude informático, en estudiar el fraude informático. Pues si te digo sí, porque eres experta en fraude informático, por ahí te van a llamar. Yo me llamo hackers. Lilia Liu, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a ustedes. Hasta pronto, Lilia. Un abrazo. Bueno, un abrazo virtual a ustedes dos y cuídense mucho. Cuídense. Sí. Son las 10:51 de la mañana. Ha estado con nosotros Lilia Liu, como les decía. Ella es CEO en Panamá de